Mi hermano, el pastor lo está viendo. Usted se está durmiendo en el culto. Psst, despierte, despierte, que el pastor lo está viendo. ¡Arrepiéntete, hijo del diablo! Psst, mi hermano, va a volver a dormirse, se está durmiendo de nuevo, lo están viendo. ¡Arrepiéntete, hijo del diablo! ¿Y tú, Joasly, te vas a dormir también? Ok, No te duermas, que el pastor te está viendo. A la iglesia no se viene a dormir. Levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Entramos al mensaje de la palabra de Dios y el tema de esta vez es: ¿cristianos por señales o por principios? Este mensaje tiene dos fases. Quisimos unirla porque vimos convenientes dar esta explicación. Comenzamos con la primera fase, que es hablando acerca de los dones, e iniciamos con una pregunta: si no hablo en lenguas, ¿es porque no tengo al Espíritu Santo? En estos tiempos se pregona en mayoría de iglesias pentecostales tradiciones humanas que son enseñadas como si fueran palabra de Dios. Tales enseñanzas carecen por completo de un respaldo bíblico, pero son recibidas por millones de personas. Pero vamos a centrarnos hoy en el don de lenguas. El don llamado lenguas extrañas, desconocidas o angélicas. Es uno de los dones del Espíritu Santo, y tratándose de lenguas no humanas completamente incomprensibles para el intelecto humano, al menos que Dios haya dado a alguien que las interprete. Alrededor de este don del Espíritu Santo, el cual sin duda existe y que aparece registrado en la Biblia, 1 Corintios 12, 13 y 14. Se han creado multitud de doctrinas que tuercen las Escrituras. Dicen que el bautismo por el Espíritu Santo y hablar en lengua es lo mismo. No es tan así, pero van relacionadas. O que hablar en lenguas es una prueba evidente e inicial de tener el Espíritu Santo. No. Recordemos que ser bautizado por el Espíritu no es lo mismo que tener al Espíritu Santo. O que todos los cristianos deben hablar en lenguas. Tampoco es cierto. Y que si no hablas en lenguas eres un creyente de menor categoría, es decir, un creyente mediocre, o que estás perdido. Eso es mucha mentira. Parecido erróneamente a lo que se creía en el siglo I, en el siglo I, acerca de los no circuncidados. Todo es falso. Primero, ¿debemos todos los cristianos hablar en lenguas? Si no las hablo, ¿será que no he sido bautizado por el Espíritu Santo? Esto realmente no es así.
La Biblia dice que hay diversidad de dones, de ministerios y de actividades, pero que todos proceden de un mismo Dios, y que a cada uno les he dada la manifestación del Espíritu Santo, en este caso los dones, para el bien de todos. Por ejemplo, en cuanto a la diversidad de ministerio, Efesios 4:11 menciona apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Verdad que sí? Ok. El apóstol Pablo en 1 Corintios 12:28 menciona apóstoles, profetas, maestros, los que hacen milagros, los que sanan, los que administran y los que tienen don de lenguas. Entonces, al igual que hay diversidad de ministerios, también hay diversidad de dones espirituales. Pablo menciona 9: sabiduría, conocimiento, fe, sanidades, milagros, profecía, discernimiento de espíritu, lenguas e interpretación de lenguas. Y añade que todas estas cosas las hace uno, y es el mismo Espíritu Santo, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. 1 Corintios 12:8-11. Escuche bien. Pretender que todos los cristianos hablen en lenguas resulta tan ridículo y tan absurdo como pretender que todos los cristianos sean pastores, o todos sean maestros o evangelistas. Segundo, las lenguas es una prueba evidente de que tienes contigo al Espíritu Santo, y eso no es así necesariamente. Los brujos del vudú en África y en Asia, y aún los brujos de aquí, de nuestro país, hablan lenguas, y mejor que la mayoría de cristianos. ¿Acaso ellos tienen el Espíritu Santo? De ningún modo. Igual, ni siquiera en las iglesias cristianas es garantía de nada que una persona, por hablar en lenguas, tenga el Espíritu Santo. Conozco casos de personas altamente desobedientes a la palabra de Dios y también a sus líderes inmediatos que tienen en sus iglesias, que viven muy desordenadamente, y también ellas hablan en lenguas y saltan y tumban bancos en los cultos. ¿Acaso pueden por esto tener al Espíritu Santo? De ningún modo, amados. Como por igual usted, que no se mueve ni siquiera en un culto, ni habla lenguas, a lo mejor está usted más llena o más lleno del Espíritu Santo que aquellos, porque también Dios está en el silbido apacible. ¡Oh, my God! ¡Wow! Hablar en lenguas puede ser una de las evidencias de tener contigo al Espíritu, sí, es cierto. Pero también puede ser de que tengas contigo un espíritu demoníaco, o que simplemente inventes palabras y las diga en voz alta para fingir una supuesta espiritualidad delante de los demás. Todo esto se da mientras que andas desordenadamente y sin respetar ni obedecer a tus líderes ni a Dios, cosa que se ve más frecuente en las iglesias para estos días. Hablar en lenguas sí es una de las evidencias de ser bautizado por el Espíritu Santo, es una de las evidencias. Pero no todos los que han sido bautizados por el Espíritu hablan en lenguas. Ni todos los que hablan en lenguas han sido bautizados por el Espíritu. Vámonos al tercer punto.
¿Te falta algo si no hablas en lenguas? ¿Eres menos creyente o mediocre por esto? No, mi amada y amado hermano. Esto es algo tan absurdo como decir que te falta algo si no tienes el don de hacer milagros también. Es igual. Si no tiene el don de sanidades, pues también sería igual. Absurdo decir que por eso no tiene el Espíritu Santo. Juan el Bautista afirmó que él bautizaba con agua, pero que Cristo bautizaría con el Espíritu Santo y fuego. Si eres un cristiano nacido de nuevo, ya has nacido por el Espíritu Santo. Juan 3, 1 al 8. Y el Espíritu Santo te ha sellado. Efesios 1, 13 y 14. Ya tú lo has recibido. 1 Corintios 2, 12. Y Él mora dentro de ti. 1 Corintios 3, 16. Y te ha ungido. 1 de Juan 2, 27. Te ha bautizado, 1 Corintios 2:13, y ya te ha otorgado uno o varios dones como Él quiso, no necesariamente el don de lenguas. Muchos cristianos, especialmente los recién convertidos, afirman que no saben cuál es su don. Esto es normal al principio. Veámoslo con un ejemplo en el deporte. Lionel Messi nació con un don innato para jugar el fútbol, pero ¿sabía esto Lionel Messi desde que nació, desde que era un bebé? No lo sabía. Él creció y se desarrolló y venció muchos obstáculos para descubrir que esto del fútbol se le daba bien. Somos bebés espirituales y no sabemos del don que nos ha sido entregado. Solo lo descubriremos si crecemos espiritualmente. Sin embargo, todavía aún así hay muchos que no crecen. Es decir, que nunca lo llegarán a saber. ¿Qué dice Pablo respecto al don de lenguas? Vamos a ver. Pablo destaca que el amor es más importante que cualquier don espiritual, 1 Corintios 13, y que el don de profecía es mucho mejor que el de lenguas, 1 Corintios 14, 1 al 5, que debemos procurar los dones que edifican a la iglesia, 1 Corintios 12, 14, y el don de lenguas no edifica, porque no es comprensible. 1 Corintios 14, 6 al 11. Que quien tenga ese don, que pida en oración poder interpretar las lenguas. 1 Corintios 14, 13. Porque solo así puede la iglesia ser edificada. Y que es preferible hablar en la iglesia 5 palabras con entendimiento que 10,000 en lenguas desconocidas. Según el apóstol Pablo, el don de la enseñar para incrédulos, no para creyentes, 1 Corintios 14, 22. Y si todos los miembros de la iglesia se ponen a hablar en lenguas y entra un indocto o un incrédulo, les tomará por locos. 1 Corintios 14, 23. Si alguien habla en lenguas extrañas, que sean 2 o lo más 3, y por turno, y que uno interprete. Si no hay intérprete, que calle la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. 1 Corintios 14, 28 y 29. No hay que impedir hablar en lenguas, claro que no, pero debe hacerse decentemente y en orden. 1 Corintios 14, 39 y 40. En conclusión de esta fase de este mensaje, causa tristeza
ver la proliferación de falsas doctrinas y de herejías en medio de muchas de nuestras iglesias. Pablo regañó a la iglesia de Corinto, una de las iglesias más carnales e inmaduras de su tiempo, por el abuso que sus miembros hacían del don de lenguas extrañas. 2000 años después, vemos a los cristianos compitiendo hoy en día entre ellos por ver quién de todos habla más, mejor y en lengua. Curiosamente, sin quitarle el valor que tiene el don, pero es el menos útil de los 9 dones espirituales y tan solo es de provecho para uno mismo. Muchos acusamos a la iglesia tradicional de enseñar tradiciones humanas como si fueran palabra de Dios, pero luego nosotros hacemos exactamente lo mismo, enseñando cosas que no tienen amparo bíblico. Por no mencionar que la expresión de ese don de lenguas extrañas que vemos hoy en muchas de las iglesias nos recuerda lo que Pablo reprochaba a los corintios, hablando todos al mismo tiempo, sin intérpretes y en una completa confusión. ¿Qué haría que cualquiera que entre piense y juzgue el desorden? Recordemos, Dios no es Dios de confusión, sino de paz. 1 Corintios 14:33. Recordemos que nuestro tema de hoy es cristianos por señales o por principios. Los principios cristianos, los principios son todas aquellas normas por las cuales los individuos deben regirse. Son leyes universales capaces de abarcar cualquier comunidad, cultura. Algunas de ellas son el respeto a la vida, respetar al prójimo, no ejercer violencia en contra del prójimo, etc. Los principios son afirmaciones propias del hombre que defienden su necesidad de evolucionar y de ser feliz. ¿Por qué necesitamos guía? El Salmos 36:9 al 11 dice: porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Extiende tu misericordia a los que te conozcan y tu justicia a los rectos de corazón. No venga contra mí el pie de la soberbia, ni me mueva la mano de los impíos. Dios, nuestro Padre y Creador, nos supera en sabiduría. Además, nos ama y se preocupa por nosotros. No nos formó para que lleváramos una vida independiente de Él, según Jeremías 10:23. Como los niños, así ellos necesitan que sus padres los dirijan, también nosotros necesitamos que Dios nos dirija. Isaías 48:17-18. La dirección que ofrecen los principios bíblicos es una dádiva de parte del Señor. Y si no, vaya y lea 2 a Timoteo capítulo 3 verso 16. Leyes y principios de Dios nos enseñan la mejor forma de vivir y nos dicen cómo obtener en lo adelante bendiciones eternas. Como Él
fue quien nos creó, lo correcto es que aceptemos con gusto su dirección. Salmo 19, verso 7 al 11, Apocalipsis 4:11. Los principios bíblicos son verdades que sirven de base para saber cómo actuar en diversas situaciones, mientras que las leyes pueden aplicarse solamente en situaciones específicas. Deuteronomio 22:8. Para entender cómo seguir ciertos principios en determinada situación, debemos usar nuestra capacidad de pensar. Proverbio 2, 10 al 12. La Biblia enseña que la vida es un don, un regalo de Dios. Este principio esencial puede servirnos de guía en la empresa, en la casa y también al viajar y donde quiera que estemos, pues nos hará tomar precauciones para no poner en riesgo nuestra vida ni las de los demás. Hechos 17:28. Los principios más importantes, Jesús los destacó. Son dos principios. Primero, refleja el propósito mismo de nuestra existencia: conocer a Dios, amarlo y servirle fielmente. Debemos tomar en cuenta este principio en todas nuestras decisiones. Proverbios 3:6. Quienes lo hagan serán amigos de Dios y llegarían a obtener verdadera felicidad y vida eterna. Lea Mateo 22, 36 al 38. El segundo principio nos exhorta a llevarnos bien con los demás. 1 Corintios 13, 4 al 7. Aplicarlo en nuestra vida significa tratar a los demás como Dios lo trata. Mateo 7, 12, 22, 39 y verso 40. Los principios también nos dan beneficios. Obedecer los principios bíblicos nos beneficia en sentido físico y también emocional. Muchos empleadores, por ejemplo, prefieren contratar a empleados que tengan esos principios. Personas que sean honradas, trabajadoras. Proverbios 10, 4 al 26. Hebreos 13, 18. Además, la palabra de Dios nos enseña a estar contentos con tener cubiertas las necesidades básicas y a poner nuestra amistad con Dios por encima de las cosas materiales. Mateo 6, 24, 25, 33 y 1 Timoteo 6, 8 al 10. Los principios bíblicos nos dan felicidad familiar, fomentan el amor y la unidad en la familia. Colosenses 3, 12 al 14 dice: dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que lo ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo, vístase del amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Génesis 2:24. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre para unirse a su esposa, y los dos serán una sola carne. Serán los dos una sola persona. Los principios bíblicos también protegen nuestra salud. Proverbios 14:30, 22, 24 y 25.
Ejemplo, la ley divina contra la borrachera nos protege de enfermedades y accidentes mortales. Proverbios 23:20. Los principios bíblicos solo nos dan beneficios, impulsándonos a ser vigilantes tanto de nuestra conducta como de nuestros pensamientos. Salmo 119, 97 al 100. Pero los verdaderos cristianos no solo los respetamos para sacar provecho personales, más bien lo hacemos para darle honra a nuestro Padre Celestial. Mateo 5, 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Por qué traje esta unión de estas dos fases bíblicas? Porque hay cristianos que queremos vivir por las señales y no por los principios divinos. Por ahí andan muchos cristianos diciendo con sus labios que son cristianos, pero con sus principios que manifiestan dicen otra cosa. Y esos, en su mayoría, cuando usted los ve en la iglesia, son de los que hablan en lenguas, saltan, brincan y rompen bancos en los cultos. Que la venida de Cristo está a punto. Que como alguien que no está arrepentido va a mandar a alguien a arrepentirse. Esa gente no está arrepentido. Y además también, al que no tiene ese don, el que no manifiesta las lenguas, los saltos y los pataleos, también ellos con sus labios los critican y los mandan al infierno. Ve que tú no tienes escritura. Ve que tú no sabes lo que dice la escritura. Los catalogan de mediocres, de que no tienen a Dios. Y ahí entonces se pierden los principios divinos, porque viven y se creen salvos por las lenguas que hablan. Escucha, una luz tengo más llama. Dios mío, Dios mío. Por los pataleos, por los brincos y saltos, por los bancos que rompen en la iglesia. Se creen que están salvos por eso. Y aquel que no brinca, que no hace nada, que está tranquilo, los catalogan de mediocre y de que Dios no está en él. Y se vuelven jueces y le quitan el lugar de juez a Dios, condenándose a sí mismo. Aquellos que se gozaron por las señales que hacían y vinieron con gozo al Señor, aquellos 70, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Supongamos que también hablaran en lenguas, que brincaran y patalearan, que rompieran banco en las iglesias, se gozaban por eso. Pero el Señor le dijo: no se gocen, no se regocijen por las señales, no te regocijes tú por las lenguas que habla, no te regocijes tú por los brincos que da, por las sanidades que tú haces. No, regocíjate porque tu nombre esté inscrito allá en los cielos. Vive por principios. Rige tu vida cristiana por principios, no por las señales. Y deja de juzgar a aquel que es apacible. Deja de condenar, porque te estás condenando a ti mismo. Dios te bendiga, Dios te guarde.